Hola, muy buenas, soy Víctor Vascuñana Arnaiz, profesor del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Centro CEPA Montes Norte de Piedrabuena en Ciudad Real. Aquí tenéis, como siempre, en todos los vídeos presentación. Este es un tema un poco más extenso que los anteriores, junto a los contenidos. Bien, vamos con el primero de ellos, el modernismo. El modernismo va a surgir en Hispanoamérica a finales del siglo XIX, concretamente hacia 1890, de la mano de Rubén Darío. A España va a llegar algo más tarde, de la mano de este autor, hacia 1892. Y aquí van a destacar autores como Villaespesa, Marquina y especialmente Manuel Machado y Juan Ramón Jiménez. Bien, vamos, aquí tenéis un esquema de las influencias del modernismo. Las influencias literarias van a ser el parnasianismo y el simbolismo. Del parnasianismo, ¿que van a coger? Pues toma el gusto por la perfección formal y la belleza, y del simbolismo van a tomar el uso de símbolos, de ahí su nombre, y también de sinestesias y la musicalidad de las composiciones. Y en cuanto a las influencias filosóficas, van a estar fundamentalmente basadas en el irracionalismo y el misticismo. El irracionalismo es un movimiento que da más importancia a la intuición y a los instintos y a los sentimientos que a la razón, de ahí su nombre, irracionalismo. Y del misticismo es la comunicación directa con la divinidad por encima de la razón y los sentidos. Esta va a ser otra de sus influencias. Todos estos o todas estas influencias van a desembocar en la búsqueda de la belleza absoluta para evadir la realidad cotidiana. Bien, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, como veis aquí, no puede ser encasillado en ninguna corriente literaria, es decir, ni en el modernismo ni en la generación del 98. Su etapa también va a atravesar por tres fases, cada una con un nombre. Por ejemplo, la primera se conoce como etapa sensitiva y a su vez se divide también en dos fases. Una fase intimista, donde van a encontrar influencias de Becker, la poesía romántica y el simbolismo, y en ella va a predominar la sencillez métrica, los temas como la melancolía, la soledad o el paso del tiempo, y va a ser también muy importante en esta etapa los jardines decadentes, los parques solitarios, las escenas nocturnas, para transmitir o que van a transmitir el estado de ánimo del poeta a través de colores y sensaciones como músicas o fragancias. Y la segunda fase de esta primera etapa, de la etapa sensitiva, va a ser una fase modernista, donde va a ser clara ya la influencia del modernismo, un uso más complejo de la métrica, y donde van a destacar sus obras Elegía, La soledad sonora, Poemas mágicos y dolientes, etcétera, etcétera. La segunda etapa es considerada su etapa intelectual. Juan Ramón Jiménez viajará a Nueva York en 1916 y a partir de este viaje va a romper con el modernismo y va a buscar una expresión más personal y esencial. En esta etapa prefiere versos cortos, con rima libre o sin rima, y se centra en la obra Diario de un poeta recién casado. Es su obra más importante. Otras obras son Eternidades, Piedra y Cielo y Belleza, y en todas ellas va a eliminar ya o va a prescindir de adornos y de lo personal para dar paso a una poesía más centrada en la experiencia y la reflexión. Y por último, la etapa de poesía desnuda, donde Juan Ramón Jiménez va a buscar la expresión hermética y simbólica en la que su poesía alcanza una máxima depuración. Bien, la literatura del siglo XX con las vanguardias y el grupo del 27. España entre 1914 y 1939, es decir, entre las dos guerras mundiales, va a vivir una época de afán regeneracionista heredada de la etapa anterior. Va a ser una etapa también de grandes convulsiones políticas y sociales, que de hecho van a desembocar en la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, y van a surgir nuevas generaciones de intelectuales, donde va a destacar sobremanera José Ortega y Gasset. La estética del momento va a ser la predominante, o va a ser dominada por un arte puro que huya del sentimentalismo, caracterizada por el equilibrio formal, la sobriedad, la depuración, etcétera, etcétera, y por el vanguardismo,
cuya finalidad es la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Bien, las vanguardias artísticas van a comenzar o se van a dar desde comienzos del siglo XX. ¿Qué son las vanguardias? Pues aquí tenéis corrientes artísticas que tienden a provocar una ruptura con las estéticas vigentes, son inconformistas, rebeldes con la sociedad y con la política del momento. Va a haber muchas vanguardias, aquí vamos a destacar algunas de ellas, por ejemplo el futurismo, el dadaísmo, creacionismo y surrealismo. El futurismo se va a publicar su manifiesto. Cada una de las vanguardias tienen un manifiesto que sería como un texto fundacional de cada una de ellas. Bien, el del futurismo se publica en 1909 y va a tener como máximo representante a Filippo Tommaso Marinetti. ¿Por qué se va a caracterizar? Fundamentalmente por el gusto de la velocidad, ¿vale? En el siglo XX va a aparecer los coches de carrera, Fórmula 1, carreras, etcétera, etcétera, y ellos van a sentir una gran inclinación por esta característica de estos momentos. El dadaísmo surge en París en 1916, van a recurrir a un lenguaje incoherente e ilógico, aquí tenéis un ejemplo de ello, y van a tener una visión escéptica del mundo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El creacionismo adquirió cierta relevancia en España, pretende alejar la poesía de la realidad y crear una realidad nueva, recurre a una disposición tipográfica inusual, como veis aquí en este ejemplo, y dentro de esta vanguardia se encuadra parte de la obra de Gerardo Diego. Y el surrealismo es la vanguardia que más influencias va a tener en España. Su principal autor va a ser André Breton, que publicará y establecerá las bases en el manifiesto publicado en 1924. Propone la liberación del ser humano de todas las convenciones sociales y morales, y para ellos, para los surrealistas, las obras deben reflejar las ideas del subconsciente. Por eso va a ser una característica de este movimiento la escritura automática o el uso de imágenes oníricas, es decir, aquellas que se recuperan del mundo de los sueños. Algunos artistas importantes que van a pertenecer al surrealismo, que podemos encuadrar dentro del surrealismo, son Salvador Dalí y Luis Buñuel, aunque posteriormente vamos a ver que van a influir en poetas de la generación del 27 como García Lorca, Alberti, Cernuda o Alexandre. Ramón Gómez de la Serna va a ser el introductor de las vanguardias en nuestro país, en España, a través de la revista Prometeo y de la tertulia que llevaba a cabo en el Café Pombo. Es conocido, además de por introducir las vanguardias, Ramón Gómez de la Serna también va a ser muy conocido por inventar un género conocido como las greguerías. ¿Qué son las greguerías? Pues son textos muy breves de una sola frase en las que se expresa de forma ingeniosa y en muchas ocasiones de forma humorística, pues pensamientos filosóficos, poetas o cotidianos. Él las definió como metáforas del humor y aquí tenéis algunas de ellas. Por ejemplo, la cabeza es la pecera de las ideas o el agua se suelta el pelo en las cascadas. Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia o nunca es tarde si la sopa es buena. Esto es lo que se conoce como greguerías. Con ello pasamos ya al grupo del 27. En el grupo del 27 va a ser un conjunto de autores españoles que están unidos por vínculos de amistad, por lo que también se ha conocido como eso, ¿no? Como generación de la amistad. Pero ¿por qué son considerados un grupo o una generación? Porque van a compartir muchos rasgos entre ellos. Por ejemplo, van a participar en actos comunes, como el acto de celebración en el Ateneo de Sevilla del tercer centenario de la muerte de Góngora en 1927. Bien, este año, o esta reunión que se produjo en este año, en 1927, será la que le dará nombre al grupo, porque es la primera vez que se reúnen todos ellos, ¿vale?
en el año 1927. Todos ellos convivieron y mantuvieron contactos en la residencia de estudiantes, lugar por el que pasaron muchos de los artistas e intelectuales y más importantes de nuestro país en aquellos años. Todos ellos publicaron en las mismas revistas y como rasgos comunes son su admiración por Góngora y su poesía culterana, la influencia de algunas vanguardias europeas, ¿vale? Como de otro tipo de poesías, como por ejemplo la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, la armonización de sus obras de lo culto, lo cosmopolita y lo nuevo con lo popular, lo clásico y lo tradicional, es decir, van a mezclar todos estos rasgos en sus obras, y el afán de renovación del lenguaje literario, lo que le va a llevar a ensayar nuevas formas que se complementan con otras tradicionales. Ejemplo de ello, por ejemplo, el uso del verso del romance junto al verso libre. Los autores más emblemáticos, más conocidos de la generación del 27 van a ser Jorge Guillén, Alberti, Lorca, Salinas, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alessandre, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Siempre se olvida que hubo también mujeres en la generación del 27 y no se mencionan como tales, pero que también las hubo, como por ejemplo Josefina de la Torre, Carmen Conde, Gabriela Mistral, en fin, aquí tenéis algunas de ellas. Bien, vamos a tratar a Federico García Lorca de forma más individualizada que el resto por la importancia que ha tenido este autor en las letras españolas. Federico García Lorca cultivó todos los géneros, pero destacó fundamentalmente en poesía y teatro. En la poesía, como veis, va a ser la cima de la generación del 98 y prácticamente de toda la literatura española. Va a intentar reflejar en sus obras el sentido trágico de la vida y en ellas va a convivir lo popular y lo culto. Bien, su producción poética se puede dividir en dos etapas fundamentalmente, que sería la primera etapa, dominada por su obra Romancero Gitano, donde va a abordar temas como la muerte, la incompatibilidad moral del mundo gitano con la sociedad burguesa, y donde va a emplear el verso tradicional del romance, es decir, el romance, con un lenguaje lleno de metáforas innovadoras. Y su segunda etapa sería la etapa de plenitud o madurez, representada por su obra Poeta en Nueva York, donde vivió 2 años, entre el 29 y el 30. Su Nueva York va a crear en Federico García Lorca una imagen de pesadilla, desolación propia de un mal sueño. Por ello, en sus obras de esta etapa va a emplear imágenes visionarias donde se va a percibir la influencia que ya mencionábamos anteriormente del surrealismo. Los poetas se convierten en una protesta por la miseria, la deshumanización y el poder del dinero que va a presenciar en Nueva York. Y junto al verso libre se advierte el uso del octosílabo, del endecasílabo y del alejandrino. Y por último, también se destaca, o también es digno de destacar, la obra Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que fue o es una elegía compuesta por el autor tras la muerte en 1934 de este torero que era muy amigo del poeta. El teatro es, junto a Valle Inclán, el autor español más reconocido a nivel mundial. Su teatro va a girar en torno a símbolos como la sangre, el cuchillo, la luna, el bastón, etcétera, etcétera. Su producción dramática se puede agrupar en 4 conjuntos, que serían farsas, comedias irrepresentables, tragedias y dramas. En farsas destaca La zapatera prodigiosa, en dramas irrepresentables destacan sus obras El público y Así pasen 5 años, donde vemos influencias vanguardistas. En las tragedias rurales destacan sus obras Bodas de sangre y Yerma, y en cuanto a dramas, Doña Rosita la soltera y una obra fundamental, La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra. Bien, de Rafael Alberti, Luis Cernuda, aquí tenéis sus características, temas y características estilísticas. No nos vamos a detener, las tenéis todas ellas tanto en la presentación como en el resumen,
pero no, como digo, no nos vamos a detener por no hacerlo más extenso este vídeo. Vicente Alexandre y Miguel Hernández. Aquí sí me quiero detener un poco porque ha sido un autor que, aunque no se haya encuadrado dentro de la generación del 27, sí que es como un epígono, considerado o es considerado como un epígono del mismo. Es de origen humilde, se dedicaba en su pueblo natal de Orihuela a criar cabras y ovejas, a cuidar el rebaño, y se dedica desde muy joven a la poesía. Va a ser autodidacta, es decir, él solo va a aprender a leer y a escribir, primero en su Orihuela natal, donde nace en 1910, y luego en Madrid, donde se traslada para entrar en contacto con los autores de la generación del 27, como por ejemplo Vicente Alexandre o Pablo Neruda, que van a ser sus dos referentes literarios. Va a experimentar una evolución personal que le lleva a inquietudes sociales y al compromiso político durante la Guerra Civil, lo que pues no le traerá muy buenas consecuencias, como vamos a ver posteriormente. En 1936 va a publicar su obra El rayo que no cesa, que es una colección de sonetos en los que presenta una visión trágica del amor y de la muerte. Durante la Guerra Civil ya va a publicar también libros como Vientos del Pueblo y El hombre que acecha, que va a ser una poesía de compromiso político y donde va a dar lugar a la expresión, o que le va a servir estas obras de expresión de las dolorosas experiencias del conflicto bélico. Finalmente, tras la Guerra Civil y su posterior encarcelamiento, por eso os decía que estas inquietudes y compromiso político no le van a traer muy buenas consecuencias, porque va a ser encarcelado, donde va a componer cancionero, estando preso en la cárcel, va a componer cancionero y romancero de ausencias, donde va a destacar el amor que siente por su mujer y su hijo. Finalmente moriría de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Bien, y con esto terminamos. Sé que ha sido muy rápido, pero es un tema muy amplio que nos llevaría pues a un vídeo bastante extensísimo. Digo que con esto terminamos el resumen, podríamos decir, y explicación breve de este tema de la literatura del primer tercio del siglo XX. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.